tema del día. 10 de la mañana con 31 minutos, hacemos contacto hasta la Ciudad de México con la psicóloga Claudia de Mendieta, y aquí en Contigo Puebla nos propone analizar un tema que a todos nos atañe, porque es nuestro futuro, el de los adultos mayores. Hoy por hoy la economía que vivimos los desplaza, los considera inútiles a muchos de ellos, y esto por supuesto que impacta en su ánimo, en su forma de vida. Y Claudia de Mendieta, desde la Ciudad de México y sus comentarios, nos propone precisamente analizar cuál es la situación de nuestros abuelos y de nuestros padres en el país. Claudia, muy buenos días. Hola Luis, buenos días a todo el auditorio, un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues sí, efectivamente, el tema de hoy es sobre los adultos mayores, que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque yo creo que está matizado de una serie de situaciones sociales, políticas, económicas y, bueno, por supuesto, socioculturales que van marcando las pautas de comportamiento de las personas, que ahora les platico un poquito más de esto, que es importante reflexionar en ello. Pero, como siempre, de introducción, un poquito de estadísticas no nos viene mal. En México, una de cada 10 personas supera los 60 años. Actualmente en el país existen 11.7 millones de personas mayores de 60 años. Y bueno, según estas estadísticas del INEGI, el 43% se encuentra en pobreza. No en pobreza extrema, sí en situación de pobreza, considerando pobreza cualquier situación de una persona en la que no pueda acceder a servicios básicos, como son los de salud o de alimentación, porque hay un problema económico que no le permite acceder a esos servicios, a esas situaciones. Bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué el 43% de las personas adultas o selectas está en situación de pobreza? No es una cuestión meramente azarosa, tiene que ver con lo que ocurre en una cultura con una determinada población. Y el tema que me interesa enfatizar el día de hoy, más que las estadísticas o la pobreza en sí mismo, es qué nos pasa como sociedad, que hacemos una serie de construcciones sociales sobre determinadas circunstancias de vida. En el caso de la vejez, tenemos una serie de construcciones sociales, estereotipos, que van marcando pautas de comportamiento. Pero fíjense que los estereotipos sociales, es decir, un estereotipo es aquello que depositamos a un otro con una determinada característica y lo comentamos y lo repetimos y lo compartimos y se va haciendo como del dominio popular. Eso es a grandes rasgos un estereotipo. Los estereotipos, que son estos comentarios de boca en boca, nuestro contexto cultural, generan también políticas, generan políticas de gobierno sobre un determinado tema, generan el que se puedan abrir o no presupuestos, el que se dé o no apertura a ciertas como concesiones sociales. También tiene que ver con cómo nosotros como cultura favorecemos o desfavorecemos una situación social. Es decir, que no solamente es una cuestión meramente del gobierno, de las políticas del gobierno, sino también de cómo la misma cultura, es decir, nosotros mismos en el día a día vamos generando usos y costumbres que también impactan, por supuesto, a las políticas y a los presupuestos del país, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué es lo que hacemos con los adultos mayores? ¿Y cuáles son esos estereotipos? Al principio pensamos que la vejez es algo horrible, que ojalá no llegara, que tiene que llegar, normalmente no la deseamos y estamos dispuestos a hacer lo que sea para ocultarla. No por nada México es un país con altas estadísticas en cirugías estéticas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues es como un ciclo de abatimiento, de fracaso, de derrota, llegar a la vejez. Ver que se me dan las caras, ver que se me ven las arrugas, ese va a tener un deterioro emocionalmente, es algo intolerable. Claudia, estamos perdiendo un poquito la señal. Si podrías colocarte un poquito mejor, para que no la perdamos y te podamos escuchar con claridad. ¿Me escuchas mejor? Perfecto, adelante, gracias. Gracias. Y entonces, bueno, decía yo, estos estereotipos, estas etiquetas que ponemos, están relacionadas con cosas negativas. La vejez para en lo general es algo negativo, ¿no? Es una pérdida de funciones, es una pérdida de capacidades, es una pérdida de belleza,
Seguimos teniendo problemas, Claudia, seguimos teniendo un poquito de problemas. A ver, si nos situamos mejor, estamos hablando con la psicóloga Claudia de Mendieta sobre cómo enfrentamos y todos estos prejuicios sociales que tenemos sobre la vejez y pues bueno, el trato que le damos a los adultos mayores a partir de ello. Claudia, a ver si recuperamos. Sí, mira, me movió con el lugar para ver si mejor la señal, no sé si me escuchan mejor. Mucho mejor, a ver, adelante. Tenemos que ser. Bien, pues continuamos con esta cuestión de los estereotipos. Entonces, la reflexión que a mí me parece muy importante hacer con la gente es cómo veo yo a un adulto mayor. ¿Qué atributos le pongo? ¿Qué etiquetas le pongo? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo me percibo a mí? ¿O cómo supongo que me voy a percibir de los adultos? Híjoles, sí. No, seguimos teniendo problemas, híjole Claudia, seguimos teniendo problemas lamentablemente. Sí, y se nos empieza a perder de vuelta otra vez la señal. Híjole, me apena un poquito, porque sí, a ver si lo recuperamos de vuelta. A ver si tenemos... Ahí está mucho mejor, a ver, ¿viene? Bueno, pues es como ver nada de que bueno, creo que se nos ve un poco entre la señal y demás, pero sí creo que la reflexión muy importante que yo deseo hacer el día de hoy con ustedes es si esas cosas que pensamos de los adultos mayores, No, Claudia, sí, lamentablemente no la logramos recuperar. Sí, vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de recuperar la señal con Claudia de Mendieta. Volvemos. Ok. Sí, se nos corta gacho y empieza a hacerse bien gacho. No sé por qué, es una calle. Sí. En un lugar donde no hay Sí. alteraciones de señal. A ver. Déjame lo ver en espacio exacto en el usuario. A ver si mejorara, pero... A ver, ahí está mejor, ¿eh? Ahí está mejor. Ahí está mejor. A ver, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, Ahí nos quedamos. Sí, ahí quédate y si quieres volvemos y ya cerramos. ¿Sales? Sí, es que se empieza a perder bien gacho, ¿verdad? Es parte del show. Diálogos públicos con un México social. Ejercicio de comunicación. Aquí te escucho perfectamente bien. Ahí te escucho. Y sí, empezamos súper bien y se oía todo dar, pero te digo, empezó de pronto a perderse. A perderse, pero ahorita se oye re bien. No, ahí se escucha perfecto, ¿eh? No te preocupes, si tenemos tiempo para cerrar con tiempo. Tú, relax. 10 de la mañana con 40 minutos, regresamos Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @Contigo Puebla. Retomamos la comunicación con la psicóloga Claudia de Mendieta, seguimos hablando sobre los adultos mayores y cómo vemos en la sociedad la vejez. Claudia, te escuchamos. Sí, Luis, gracias. Pues, tomando lo que estaba contando, esta reflexión importante es cómo miro yo a un adulto mayor. Normalmente, ¿qué atributos les conferimos? Si pensamos que son personas que ya no tienen capacidades, que ya son lentos, que no tienen como la misma energía y por lo tanto nos sirven menos. Si vemos a un adulto mayor como una persona que empieza a tener unas capacidades diferentes, pero tiene muchas otras áreas importantísimas a rescatar. Normalmente la cultura nos lleva a los extremos, o los devaluamos e incluso discriminamos, o nos vamos a los extremos donde los sobrevaloramos únicamente, negando las pérdidas que también se tienen en la vejez, en la juventud, y que tenemos también que aceptar. Digamos que en este sentido yo pienso que nuestra cultura tiene mucho que hacer al respecto sobre ver a los adultos mayores de una manera integral, objetiva, sí, y tratando de evitar estos estereotipos de vejez, pérdida, feo, terrible, por ejemplo, la propia sexualidad, ¿no? Los mismos adultos mayores ven su propia sexualidad como algo que ya no está bien en su vida, como que ya no está a su alcance. Y bueno, partiendo de la sexualidad, que es una cosa tan fundamental en la psique humana, si partiendo de ahí, si pienso que ya no tengo derecho a ella o que ya no la puedo disfrutar,
satisfacieron del todo, me siento frustrado, no encuentro lo que buscaba en la vida y me siento triste o me siento incompleto. La familia me mira de la misma manera, las políticas sociales pues no me dan trabajo ni me dan alternativas, ¿no? A mí me parece grave, yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece muy grave que los únicos empleos a los que los adultos mayores tienen acceso en nuestro país, al menos en el Distrito Federal, no sé cómo ocurre en Puebla, sean en el trabajo informal, los encontramos en los supermercados, empacando cosas, y no creo que eso sea indigno, pero sabemos que lo están haciendo primero sin un sueldo, están a expensas de las propinas que la gente quiera darles, y bien, el adulto mayor puede trabajar, puede todavía desarrollar cosas, quizás ya no físicamente pesadas, pero sí a nivel cognitivo intelectual todavía pueden hacerlo a veces de manera mucho mejor que una más joven porque tienen una gran experiencia. Me parece hasta cierto punto discriminador, o no más bien hasta cierto punto, en un gran punto discriminador, el que no tengan acceso, si ellos desean trabajar, a mejores condiciones de trabajo. En otros países, por ejemplo, incluso en Latinoamérica, en Brasil, los ancianos tienen una pensión del gobierno, hayan cotizado o no a su sistema de seguridad social, como en México al IMSS, ¿no? Por ser adultos, por ser senectos, tienen derecho a una pequeña pensión que les permite mejorar un poco su calidad de vida y no tengan que trabajar en el trabajo informal, o bien si quieren trabajar, lo pueden hacer, pero más bien como una cuestión de desarrollo humano que para poder subsistir y comer mal, comer bien, pues es lo que le pasa a las personas de la tercera edad de México. Solamente una cuarta parte de esos 11.7 millones que les dije tienen una pensión por el gobierno. Quiere decir que las otras 3/4 partes obtienen dinero para vivir de los hijos o del trabajo informal o de la ayuda altruista, pero no de una manera fija, constante o adecuada. Y entonces a mí me brinca mucho cómo llegar a la vejez con condiciones tan desfavorables, cómo incluso vamos a retroalimentar positivamente estos estereotipos para que los vayamos modificando, si tampoco las políticas sociales ayudan mucho a que esto sea visto de una manera distinta, pero también la actitud de nosotros no es buena, que las cosas son bilaterales. El gobierno no tiene que responder cómo, aunque tenga la obligación de responder financieramente a las necesidades del país, pero las cuestiones culturales, las creencias, las actitudes, esos están en nuestras manos. ¿Cómo quiero envejecer? ¿No? Efectivamente, Claudia, porque a final de cuentas en esta sociedad que vivimos hemos sobrevalorado la juventud, en mucho pensamos que vamos a vivir para siempre y poco preveemos cuáles van a ser las condiciones de nosotros cuando seamos adultos mayores. Y pues bueno, la única manera en que podemos vislumbrar ese futuro es viendo cuál es la situación actual de nuestros abuelos, de nuestros padres, y como bien dices, muchas veces, vaya, es uno de los sectores de la población mexicana más discriminados, junto con otros sectores, precisamente por el simple hecho de que se les excluye de la vida laboral y de que tampoco hay programas gubernamentales para asegurar, pues vaya, premiarlos por toda una vida de trabajo, y a final de cuentas nosotros quienes estamos vivos pues hemos disfrutado de el fruto de nuestros adultos mayores, de lo que dejaron y de todo el trabajo que hicieron, y hay que recompensárselos, ¿no? Claro, y algo muy grave ya la sí. No solamente hay una discriminación en las políticas sociales, hay una gran discriminación dentro de la familia. Exacto. Los excluyen, ya no comparten tantas cosas con ellos porque ya están viejos, porque no tienen que decir, porque no conversan, y nos cuesta mucho trabajo adecuarnos a la forma de convivencia que ahora ese adulto mayor que antes fue joven, ahora está teniendo. Y entonces lo que hacemos más bien es evadir, evitar, segregar, y en muchos casos todavía más veces abandonar. Exactamente. Y en ese sentido yo sí creo que me parece necesario que la gente haga esta reflexión. ¿Qué estoy haciendo con los adultos mayores que están cercanos a mí? ¿Cómo los estoy tratando? ¿Cómo estoy dignificando o no todo lo que nos dieron y quisieron por nuestra familia, por nuestro país, como dices, en lugar de ser premiados, son segregados y discriminados? Y me parece que esa es una actitud terrible de nuestra sociedad,
egoísta, pero también muy ignorante de lo que pasa en el proceso de la vejez. Incluso podríamos envejecer de una mejor forma, hablando en términos de salud, si creyéramos cosas diferentes acerca de nuestro proceso de vejez. Pero se cree que ser viejo necesariamente implica enfermedad y discapacidad de entrada, cuando eso es un mito. No necesariamente. Sí, obviamente voy a perder capacidades, mi fisiología no va a ser la misma, pero no necesariamente tengo que entrar en un deterioro brutal en donde deje de ser autosuficiente o mayormente autosuficiente. Entonces, acuérdense también que la mente es muy poderosa y de alguna manera también las enfermedades están correlacionadas y propiciadas por las creencias y las prácticas culturales. Pues En sí. ese sentido, creo que tenemos que tener una visión distinta, reflexionar y hacer cosas que generen actitudes diferentes tanto de los jóvenes hacia los adultos mayores y de los propios adultos mayores sobre sí mismos y de esos jóvenes sobre su propia senectud a lo que inevitablemente vamos a llegar. A donde vamos a llegar, muchos tenemos muchas ganas de seguir viviendo muchos años y de ver los cambios, vaya, de que nos toque, y hay que hacerlo hay que pensarlo desde ahorita, Claudia, cómo nos va a tocar y si realmente nosotros como parte de esta sociedad pues podemos propugnar porque haya mejores condiciones, incluso para nosotros en el futuro, ¿no? Claro, por supuesto. Claudia de Mendieta, la psicóloga desde la Ciudad de México, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera localizarte? A mi Twitter, @CP273, mi correo electrónico z5272@yahoo.com o en mi consultorio acá en el Distrito Federal, en Médica Sur, Torre 2, consultorio quimiológico. Muchísimas gracias, Claudia. Nos escuchamos el próximo martes en tus comentarios. Gracias y muy buen día. Gracias, un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Claudia de Mendieta desde la ciudad, desde la Ciudad de México. Y pues sí, a pensarle, porque no se vive para siempre. Y hay que ver cómo están los adultos mayores. Pensemos simplemente en nuestros padres. Bueno, quienes ya tenemos más allá de 40 años, sí tenemos que voltear a ver a nuestros padres y decir, hey, están envejeciendo, se están haciendo grandes, y pues hay que cuidarlos, porque pues habla mucho de nuestra humanidad y de lo que nos va a tocar a nosotros. 10 de la mañana con 49 minutos.